Querido alumnado, bienvenido a esta sesión magistral que vamos a dedicar a una de las subdisciplinas de la antropología, como es la antropología política. De hecho, la antropología política se centra principalmente en las formas de dominación de los distintos grupos de humanos. Podemos decir que la política está directamente relacionada, por ejemplo, por elementos como el parentesco, los grupos de edad, la economía, la religión y un largo etcétera. Porque estas instancias son, al fin y al cabo, precisamente las instituciones a través de las cuales se manifiestan el poder y la autoridad. Por ello, la antropología política ha demostrado que las organizaciones y las relaciones informales pueden ser también más importantes incluso que las relaciones institucionales formales. Entonces, la antropología política pretende entender cómo se están entretejiendo las relaciones de poder, sus ramificaciones y las prácticas a las que dan lugar. De hecho, es cierto que los lugares de lo político no corresponden única y exclusivamente con lo que normalmente es nuestra percepción. Es decir, que tiende a limitarse a las instancias formales de poder y a las instituciones. La política, no olvidemos, es inherente a la vida social. ¿Por qué? Porque regula las tensiones entre el orden y el desorden social, porque regula el poder que todos tenemos y porque organiza también dicho poder. Ya Max Weber apuntaba algunas características básicas de la noción del poder. Este debe ser reconocido o es reconocido en todas las sociedades humanas. Siempre está al servicio de una determinada estructura social. Defiende la sociedad contra sus propias flaquezas. Es producto, al fin y al cabo, de la competición entre individuos, pero también entre grupos. Es un medio de contener la competición también entre dichos individuos y grupos. Provoca el respeto de las reglas que lo fundamentan. Defiende, pues, el orden establecido social y culturalmente. Y defiende el orden interior de cara, es decir, hacia la propia amenaza exterior. El poder otorga, al fin y al cabo, gran importancia a otros elementos fundamentales, como es el significado y el sentido de los propios símbolos. En resumen, podemos indicar que el poder es la forma de controlar la expectativa de respuesta a una propuesta. Es decir, la forma de imponer algo a otros. Por ejemplo, mediante la negociación, la manipulación o el consenso. ¿Y cómo se ejerce? Pues como estábamos comentando con estos ejemplos, dominación, manipulación, pero también le surgen resistencia, como pueden ser, por ejemplo, las prácticas de resistencia cotidiana, las ármalas que James Scott, un historiador importante para la antropología, definía como las armas de los más débiles, o a través de la propia contestación, pero también mediante la negociación, el consenso o la resolución del conflicto, o mediante la adhesión a unos otros o la identificación con ellos mismos. Relacionado íntimamente con el poder está el concepto de autoridad. No olvidemos, al fin y al cabo, que el concepto de autoridad hace relación directa con el ejercicio aprobado, reconocido y legitimado del propio poder. Por ello, la autoridad necesita legitimación mediante la legalidad, lo tradicional, por ejemplo, el poder de los mayores, mediante lo carismático, por ejemplo, la confianza en un líder o persona ejemplar. Otro concepto que está íntimamente relacionado es el de ritual o rituales. Los rituales van a reflejar siempre el sistema social y político, pero también son, al fin y al cabo, sus propios estructuradores. Los rituales contribuyen a estructurar cómo la gente piensa la propia vida social. El ritual es una forma o una formación social, mejor dicho, que establece, reitera, refuerza lazos y conexiones sociales, resuelve conflictos y regula tiempos y espacios. El ritual, de alguna manera, podemos indicar que es una especie de promesa de continuidad.
Igualmente sucede que la crisis o las crisis son controladas por ritos que definen las etapas del propio proceso social. Por ejemplo, en los rituales políticos hay siempre fragmentación, repetición y dramatización. Ejemplos de esto son las asambleas políticas, las festividades o las propias fiestas. Ya el antropólogo Georges Balandier afirmó que todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos. Balandier apodó el concepto de teatrocracia para definir el gobierno entre bastidores que reglamenta la vida cotidiana y que se expresa en representaciones y rituales. Otro elemento fundamental es el de tradiciones. De hecho, muchos rituales están asociados a invenciones de tradiciones y a su propio mantenimiento. Cuando alguien expone que es necesario respetar las tradiciones, esto no significa más que indicar que es preciso respetar un correcto orden social. Las tradiciones tienen un origen o fueron inventadas más recientemente de lo que imaginamos, o se pretende políticamente que imaginemos. De hecho, una tradición inventada es un conjunto de prácticas y normas abiertas o tácitamente aceptadas y que tienen una naturaleza ritual o simbólica, con el objetivo de introducir unos determinados valores, unas determinadas normas y también unos comportamientos de tipo repetitivo, en los cuales se va a definir cierta continuidad con un pasado normalmente imaginado. Es así que cuando se inventa una tradición y se repite, sucede que alguien selecciona oportunamente un pasado histórico que le interesa para crear un discurso moral en el presente. Sin embargo, la tradición, a pesar de la tentativa de repetición que ciertos grupos sociales acaban practicando, está constantemente en procesos de cambio y de redefinición. De hecho, se va construyendo todo un aparato ritual y simbólico y una formalización que implica nuevas o viejas formas articuladas con aquellos significados nuevos. Las tradiciones inventadas después de la Revolución Industrial pueden ser de tres tipos, según Hobson y Ranger. Las que simbolizan la cohesión social, como la pertenencia a un grupo o comunidad, aunque sea artificial. Las que fundan o legitiman una institución o una referencia de autoridad. Y las que se relacionan con la propia socialización, es decir, introducción de creencias, sistemas de valores y comportamientos. Por último, uno de los conceptos a los que también ha prestado muchísima atención la antropología política es al clientelismo. Para entender los usos políticos de la cultura y de las relaciones sociales es necesario entender, lógicamente, algunos tipos de sistemas y prácticas políticas. Entre estas, como estamos refiriendo, el clientelismo, muy habitual además en contextos municipales. Si entendemos este tipo de prácticas, al fin y al cabo vamos a entender mejor los usos políticos de la cultura. Tanto es así que la permanencia en los gobiernos de ciertas élites obedece a mecanismos de reproducción sociopolítica, a procesos de adaptación a las estrategias utilizadas, el uso de posiciones sociales, el acceso a los recursos y a las relaciones clientelares. Estas últimas van a implicar la creación de lealtad y apoyos electorales, y el modo vertical de relación con la administración va a facilitar las mismas. De hecho, podemos definir el clientelismo como las relaciones sociales de intercambio de recursos que generan una relación de dependencia entre un patrón y un cliente. ¿El patrón qué ofrece? Pues ofrece protección, por ejemplo, apoyo para la búsqueda de un empleo. El cliente ofrece lealtad, confianza y, en el caso electoral, votos. El clientelismo, entonces, se apoya en redes y estructuras que intentan garantizar su permanencia en el propio tiempo. Es muy importante, entonces, la figura del intermediario.
es decir, una persona que facilita la relación entre el patrón y sus propios clientes, generalmente temida y respetada, también odiada y admirada a la vez. Es así que el clientelismo es un intento de privatizar lo público y tiene continuidad en los sistemas democráticos, formales y actuales. Muchísimos autores afirman que el clientelismo es un tipo de relación de reciprocidad. Sin embargo, dicha reciprocidad no se produce siempre entre personas que se piensan socialmente como iguales o como simétricas. Todo lo contrario. Se presenta como una redistribución entre desiguales y obedece a una fuerza coercitiva. Veamos algunos tipos de clientelismo. El electoral, intercambio de votos por apoyos y favores. El de partido, recursos públicos por apoyos. El burocrático, servicios públicos por apoyos. ¿Y qué recursos normalmente son usados? Económicos, contratos, empleos, subsidios. Políticos, poder, estatus, prestigio. Sociales, votos, carrera política, apoyos múltiples, etcétera, etcétera. Entonces, las prácticas sociales de tipo clientelar van a implicar una relación asimétrica entre dos agentes sociales o grupos, pues existe al fin y al cabo un diferente control de los recursos por parte de los distintos participantes. En estas prácticas se particulariza una relación, en principio pública y colectiva, que acaba por generar dependencia entre patrón y cliente. En ellas se va, lógicamente, a producir una relación de obligación en la cual se instrumentalizan las amistades y los parientes y se tiene confianza en el sistema y en los patrones benefactores. En su vertiente más extrema, el clientelismo acaba clasificando de esta manera a los actores sociales. A los amigos o clientes se les da todo. A los enemigos no se les da nada. A los indiferentes, aplicación del sistema legal vigente. Querido alumnado, os envío un abrazo, un saludo y os deseo lo mejor.